Buenos días, buenas noches. Depende de la hora que estén viendo esto. Mi nombre es Cindy Paola Monsiváis Hernández y esta es la práctica número 6 de Laboratorio de Electrónica Digital 1. No puedo ponerla en modo presentación porque mi computadora es un poco lenta. Esta práctica consiste en 3 ejemplos distintos. Vamos a explicar el primero. El ejemplo 1. Que con él desarrollar un sistema combinacional utilizando un método propuesto que se implementará en un dispositivo lógico programable, un PLD. El elemento de competencia, diseñar un sistema electrónico digital aplicando métodos de diseño para sistemas combinacionales, utilizando herramientas computacionales, analíticas construyendo al dispositivo lógico programable y verificar el funcionamiento. Material a utilizar físicamente sería una fuente 5 volts, un proto, circuitos integrados, el GAL 162022, resistencias, dip switch, LED y alambre. El ejemplo 1 es el método tradicional, que consiste en una instalación consiste en que en una instalación se controla la potencia, el factor de potencia y la intensidad eléctrica consumida, de forma que debe activarse una alarma cuando al menos 2 de estos parámetros sobrepasen un valor límite detectado en el transductor con salida digital 1 por encima de dicho valor, y se controla también el voltaje que alimenta la instalación de forma que la alarma también se active cuando ésta sea inferior a un valor. Diseñe e implemente un sistema electrónico digital que cumpla con lo anterior. En base a esto, construimos nuestro diagrama de bloques representando las entradas y las salidas. En este caso serían 4 entradas y una salida, que sería la alarma, que sería potencia, factor de potencia, corriente y voltaje. Logramos hacer la tabla de verdad simulando aquí en Proteus de esta manera para obtener la tabla de verdad con compuertas lógicas. Obtuvimos la tabla de verdad, construimos las ecuaciones mínimas, la tabla de las ecuaciones mínimas, y así pudimos realizar el código en Wincom con la ecuación. Nos da el código para poder programar el GAL en Proteus, y ahora mostraremos la simulación. Es un tanto distinta, la terminé colocando de esta manera, con switches, no dip switch, porque no me funcionaba, entonces fue otra forma de hacerlo. Es que se tarda en cargar la imagen. Bueno, aquí vamos a iniciar. Aquí sería el primero, como lo anotamos, sería aquí con la tabla. Voltaje, potencia, factor de potencia y corriente. Voltaje, potencia, factor de potencia y corriente. Todos están encendidos, vamos a apagarlos todos. Y como mencionan las instrucciones, tienen que estar sobre encima. Para que se active la alarma. De forma que la alarma también se active cuando esté inferior a un valor mínimo. Por ejemplo, en todos estos casos va a ser 1. Vamos a intentar 0, 1, 1, 1. 1. Si se enciende la alarma, sigue siendo 1. Todos sobrepasan ese valor. Pero de una manera que se apague es solo encendiendo el voltaje. Ahí ya se apagó, faltando, si se dieron cuenta, voltaje, potencia, factor de potencia. Desde que el factor de potencia se apaga, desde aquí.
la potencia. Desde que la potencia se apagó la alarma, aunque estuvieran encendidos solo estos dos. Bueno, y en eso consigue esta práctica. Este ejemplo. Vamos con el ejemplo 2. Que consiste en, se llama Truth Table, nos dan una tabla, nos presentan una tabla y en base a esta vamos a realizar, vamos a programar nuestro GAL, nuestro dispositivo programado. Para este ejemplo proponemos el siguiente diseño. Diseño un sistema electrónico digital capaz de mostrar el ganador entre dos adversarios del tradicional concurso piedra, papel o tijera. El sistema estará definido por las entradas de los jugadores A, con 2 entradas, B y con 2 entradas y 2 salidas, A y GB. Te recomiendo usar el siguiente código para cada propuesta. Y aquí está el código y nuestras propuestas. Se requiere un botón adicional llamado J, juego, de modo que solo muestra por medio de salidas, salida A y salida B, indique qué jugador ganó. En el caso de que uno o los dos concursantes no tengan propuesta, el resultado será nulo, indicando la salida 0-0. En caso de empate, deberá demostrarse por medio de un 1-1 en la salida. En el caso que no suprima, las salidas salida A y salida B serán igual a 0. En base a esto, primero analizamos cuáles serán nuestras entradas y cuáles serán nuestras salidas. Aquí está. J, las 2 de A y las 2 de B, salida A y salida B. Enseguida proseguimos con la tabla de verdad. Se pudo simplificar porque si el juego está en 0, no están jugando, está apagado, no importa sus movimientos, porque no están iniciando el juego. Vamos a ver. Y pues ya de aquí, de la 16 a la 30, podemos ver que sí cambia. Procedemos a nuestro código en Winkle, que con la tabla de la verdad y programarnos. Aquí está, ahora lo vamos a enseñar en Proteus. Aquí está, así como todavía no aparece. Aquí está, así como en la tabla, el primero es juego, A1, A0, B1 y B0. Vamos a editarlas para que sea mejor su explicación. Y estos son los ganadores. Ganador. Lo iniciamos. Está todo encendido. Vamos a mostrar nuestro case jugador. 0-1 sería piedras, 1-0 papel y 1-1 tijera. Entonces sí, iniciamos. Y hacemos así. 1-0, 1-0. Al iniciar el juego, sería un empate.
me estoy acostumbrando. Y dejamos 1-0, iniciamos el juego, el ganador será B. Ahora, la J de juego es como la sorpresa de quién va a ganar, por eso se aplica. Ahora ganará el jugador A, el ganador A. Encendemos todas. Habrá un empate. Y así sucesivamente. Y finalmente el ejemplo 3. Este no se realiza en Proteus, ya que es más un ejemplo descriptivo. Nos explica lo que son los multiplexores, que son circuitos digitales combinacionales con varias entradas y una única salida de datos. Están dotados de entradas de control capaces de seleccionar una y solo una de las entradas de datos. Aquí, como pueden ver, son varios datos para permitir su transmisión desde la entrada seleccionada hacia dicha salida. Van a elegir una de todas estas entradas y es la que vamos a ver como salida. Y finalmente, para concluir, pues todas estas prácticas estuvieron interesantes porque todas se programaron con los dispositivos programables, en este caso el GAL22V10 fue el que utilicé. Y al principio se me dificultó mucho, pero finalmente logré entender todas las variables, los parámetros que tengo que configurar, tanto en el software del código como en el Proteus al simularlo, porque en mi caso hacía los códigos bien, los agregaba al PLD y me encendían todos los LEDs sin ni siquiera oprimir los botones para encenderlos. Entonces, investigando, analizando qué era mi error, me di cuenta que me faltó configurar los LEDs, los tenía en digital y se deben colocar en análogo y aproximar todavía más el voltaje que se requieren en esos colores de LEDs. Entonces son detallitos que se van viendo con este tipo de prácticas. Todas estas me tomaron tiempo hacerlas, las volví a hacer muchas veces, pero con el tiempo, como les digo, encontré mis detallitos, mis errores, fui investigando a qué se debían y pues pude solucionarlos. Es interesante saber programar estos dispositivos porque considero que son de mucha importancia porque probablemente como unas se les complique programarlos, pero vale la pena estar practicando y enseñarnos en realidad a manejarlos. Entonces esto sería todo, esta es la última práctica y muchas gracias.